Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a una de las tareas más cruciales dentro de la ciencia de datos y la analítica, la cual consiste en limpiar nuestros datos. Esta tarea es importantísima, ya que normalmente nos vamos a enfrentar a conjuntos de datos que muchas veces no tienen datos. Y es crucial que podamos tener control de todo esto. Es decir, poder tener unos datos que nos reflejen o que nos muestren todo un panorama, ¿cierto? Y que estén bien distribuidos. Así que muchas de estas operaciones consistirán en ir limpiando o ir identificando cuáles de nuestras columnas o cuáles de nuestros conjuntos están presentando problemas, ¿cierto? Entonces para ello pues comenzamos inmediatamente cargando este conjunto de datos. Para cargar nuestro conjunto de datos, pues como lo conocemos, import pandas as pd, cargamos la librería, ¿cierto? Luego cargamos datos, que es igual a pd read, en este caso csv, y aquí colocamos el link de lo que vamos a cargar. Vamos a cargar entonces el conjunto de datos que tenemos acá. Ya en tutoriales anteriores vimos cómo se cargaban estos datos. Si no lo recuerdas, no te preocupes, te dejaré un enlace en la parte superior del video. Y bueno, colocamos acá entonces nuestro link. Un momento, que comillas, ¿cierto? Y vamos ahora a cargar nuestro conjunto de datos. Escribimos de nuevo nuestro conjunto de datos. Esperamos que como es primera vez que lo estoy realizando, va a cargar un entorno. Una vez lo carga, pues ya tenemos nuestros datos aquí. Bien, una tarea aquí interesante sería movernos columnas por columnas y ver cuántos datos faltan. Aquí podríamos perfectamente nosotros comenzar a movernos acá, ¿cierto? Aplicando aquí en Sheets, que es una forma como de un Excel pero en la nube y del lado de Google. Podríamos movernos con control y la barra, las direccionales, y podríamos aquí contabilizar. Sin embargo, hay una forma mucho más fácil acá en Python, que es definiendo, en este caso, la columna, por ejemplo, vendedor. Y aquí en vendedor yo puedo preguntarle cuántos de mis datos se encuentran nulos, a lo que él responderá perfectamente con un booleano y me dirá cuáles son nulos y cuáles no. Él me dará un true en el caso de que alguno de estos valores o de estos registros sea nulo. Sin embargo, pues tenemos un conjunto de 100 datos y pues ahora mismo esto como que no es muy práctico. Así que podríamos perfectamente decirle que nos sume, y de esta manera nos contabilizaría cuántos valores nulos hay en esta columna. Y en este caso me muestra que existen 5 valores nulos. Por tanto, podría perfectamente revisar cuáles son. Bien, para simplificar un poco esto, vamos a irnos acá y ahora vemos en producto cuántos valores nulos hay. Aplicamos lo mismo. Ejecutamos y tenemos 9 datos nulos. Lo mismo para la columna ventas. Revisamos y vemos cuántos valores nulos hay, ¿cierto? De esta manera identificamos entonces cuántos valores nulos hay en cada columna. Así como el comando null is null nos devuelve a nosotros, en este caso, nos devuelve cuáles son nulos, ¿cierto? En este caso nos dicen que la gran mayoría aquí no son nulos, pero pues identificamos con sum que en total en esta columna hay 6 que son nulos. Con el comando not null tenemos lo contrario. Tenemos en este caso que 94 valores no son nulos. Bueno, esto con el fin de saber que también existe esta función.
Sin embargo, supongamos ahora que tenemos este conjunto de datos, el cual consiste en una columna A y una columna B, corta para propósitos prácticos, que nos está generando en este caso este data frame, ¿cierto? Podemos visualizar el data frame y vemos que automáticamente nos aparecen aquí este tipo de valores, los cuales significan que none es none a number, no hay un número en estas casillas. Por tanto, vamos nosotros aquí, usamos los comandos que conocemos, .isNull, automáticamente vamos a ver esto dentro de la columna A, ¿cierto? Vamos a saber enseguida cuántos o cuáles valores. En este caso me marca como positivo este, y si lo hago con B, pues me marcará el primer valor como positivo, como verdadero, ¿cierto? Sin embargo, aquí lo importante ya no es solamente identificar los nulos, sino ver qué hacemos con ellos. Una medida en este caso podría ser que limpiáramos esa fila en la que se encuentran esos datos. En el caso, la columna A y la columna B se encuentran dispuestos de manera que podemos nosotros rápidamente las columnas que no tienen que no tienen datos, podríamos perfectamente borrarlas. Entonces, para ello lo que haríamos sería lo siguiente: si colocamos drop NA, ¿cierto? Borraríamos así el conjunto de datos. Vamos a colocarle acá entonces limpio, y sería o correspondería a los valores que se encuentran completos. En este caso tendríamos el 2.2 y el 4.4, ya que la columna primera y la columna tercera, perdón, la fila primera y fila tercera serían automáticamente borradas del sistema. Así como podemos borrar filas, también podemos perfectamente borrar columnas. En este caso vamos a hacer lo siguiente: escribamos para efectos prácticos un número aquí, por ejemplo 5, y ahora digamos que queremos borrar las columnas que le falten datos. Al colocarle el mismo comando pero con axis 1 o axis 1, lo que estamos haciendo es que él identifique las columnas que no tienen datos o que tengan datos faltantes y inmediatamente las borre. Con eso tendríamos que la única columna completa es la columna A, que no tiene ningún valor de tipo none, ¿cierto? Por ende quedaría esta columna. Sin embargo, esta medida podría ser un tanto brusca, ya que podríamos perfectamente cargarnos todo el conjunto de datos, tal como veremos ahora. Recuperemos entonces el conjunto de datos que teníamos anteriormente. Aquí voy a borrar los resultados, ¿cierto? Y bueno, vamos a escribir de nuevo una rutina más de código. Llamamos nuestros datos, no es más que data, ¿cierto? Y bueno, ya sabemos que tenemos unos datos incompletos aquí. Con isNull identificamos esos datos, ¿cierto? Vamos a correrlo así. Automáticamente podemos sumar y nos daría en conjunto cuántos datos en total tenemos aquí. Sabemos que a vendedor, a producto y a ventas le faltan estos datos. Si yo le digo que haga un borrado de datos por columnas, es decir, que donde falten datos que los borre, pues él automáticamente estaría haciendo algo así. Coloquemos ahora entonces limpios para que nos muestre qué haría con los datos limpios, y tendríamos lo siguiente: borraríamos absolutamente todas las columnas, ya que en cada columna, ¿cierto?, tenemos datos faltantes, tanto en la columna vendedor como en la columna producto y en la columna ventas. Por tanto, aquí lo que podemos hacer es solamente que nos borre las filas. Entonces, de nuevo, limpios, y ejecutamos y nos muestra aquí los datos, ¿cierto?
Veamos cuánto cambió con el comando shape. Teníamos que inicialmente eran 100 filas, pues ahora tenemos 81 filas y con esto borramos cada una de las filas que contenían datos que no estaban completos. Colocamos aquí, por ejemplo, data is null, que nos indica aquí cuántos datos. Vamos a hacerlo con un print y aquí rápidamente podemos ejecutarlo. Al final vamos a tener ese dato. Un momentico, data. Vamos a colocarlo así más bien. Y vamos a hacer que nos haga la sumatoria. Estos datos corresponden por columna a cuántos datos nulos hay en cada columna, ¿cierto? Y esos datos a veces se encuentran distribuidos así. Se encuentran dos datos nulos de corrido. Por tanto, cuando comienzo a borrar, estaría borrando cada uno de estos datos. Y yo tendría un dataset mucho más coherente sin estos o sin este tipo de columnas, ya que no afectarían directamente al estudio. Así que mis datos limpios son estos. Vamos, por ejemplo, a irnos a un head y vamos a colocarnos que nos muestre los primeros 50 datos. Y vemos que se encuentran todos completos sin ningún problema. Bien, otra de las cosas que podemos hacer también es rellenar esos datos. Muchas veces tenemos esa opción, o es funcional o es plausible en algunos contextos, ¿cierto? Entonces, cuando queremos rellenar datos, pues Pandas nos permite a nosotros o nos brinda la posibilidad de usar algunas funciones. Dentro de esas opciones se encuentra la de llenar esos campos vacíos, ¿cierto? Así que Pandas nos provee a nosotros de algunas funciones que nos permiten hacer eso. Digamos, por ejemplo, que en nuestra columna B, que tengo un campo vacío al inicio, quiero cambiarlo por algún valor. En este caso, especifico el campo B en la columna B y le digo fill, ¿no? Y aquí le especifico el número con el que quiero cambiar. Es decir, lo que yo escriba aquí va a cambiarse dentro de la columna. Si son 1, 2, 3 datos, pues él automáticamente todos los va a llenar con el valor que yo coloque inmediatamente aquí. Así que cuando ejecuto, automáticamente tengo aquí esta columna. Como me estoy refiriendo solo al data frame B, pues está haciendo eso. Sin embargo, si yo ahora mismo especifico todo el data frame, aún no se ha realizado el cambio. Por tanto, le voy a decir de manera general que los campos vacíos que los llene con 0. De la misma manera puedo especificar que lo haga con 2 y también lo va a hacer. Es decir, cada campo vacío que encuentre lo va a llenar con esta función, ya que aquí solo estaba especificando que fuese en la columna B. Dentro de estas opciones también se encuentra la de, por ejemplo, tomar un valor medio. En este caso yo podría tomar el valor medio del data frame. En este caso yo podría tomar el valor medio del data frame, ¿cierto? Y hacer que se llenara con ese espacio. De esta manera tengo aquí un 3, ¿cierto? Que es el valor medio de todo el data frame. De la misma manera podría aplicar acá, como dije anteriormente, colocar cualquier valor que yo considere. En este caso podría colocarle 0, el 1 y así sucesivamente. Lo mismo aplica para espacios con texto. Otra de las, por así decirlo, otro de los casos que se presenta es de que se nos dan también valores duplicados. En este caso, vamos a colocarle aquí en la data frame, ejecutemos, ¿cierto? Y nos damos cuenta, aquí tenemos
que estos valores se repiten. Si queremos identificar los valores que se repiten, podemos colocarle el comando duplicate y aquí rápidamente los identificamos. Pero los identificamos de esta manera. Por tanto, aquí lo práctico sería saber o sumar cuántos valores se encuentran duplicados. En este caso tenemos dos valores duplicados. Así que podemos proceder a borrar esos valores. Drop, duplicate, y al final vamos a colocarle un diferente que se llame único, y único serán los valores. En este caso los valores que no se repiten son estos. Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Si te queda alguna duda, déjamelo en los comentarios. Y bueno, prontamente estaremos terminando los tutoriales de pandas y comenzaremos con visualización de datos, que es una de las partes importantes dentro de la analítica. Sin más, que tengas un excelente día y un saludo. Si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte más contenido.